Decían que nadie podía haber sobrevivido a aquella tormenta. Ni un hombre, ni un animal, ni siquiera la esperanza misma. Pero cuando un vaquero anciano llamado Eli Turner encontró a un potro de un mes de edad, medio enterrado en la nieve, junto a su madre congelada, algo en él se negó a marcharse. Llevó a la temblorosa criatura a casa a través de la ventisca, sin imaginar que aquella noche lo cambiaría todo. Porque el potro que salvó no solo sobrevivió, creció más allá de lo razonable, más allá de lo natural, hasta convertirse en algo que las montañas nunca habían visto antes. Y en poco tiempo, el hombre que pensaba que lo había perdido todo, se daría cuenta de que había traído a casa una leyenda. Antes de sumergirnos en la historia, cuéntanos desde dónde la estás viendo. Y si te gusta, no olvides suscribirte. El viento nunca dejaba de soplar en Broken Mesa Valley. Se arrastraba entre los pinos, silbaba a través de las vallas heladas y gemía a través de las grietas de las viejas cabañas como un fantasma que no recordaba por qué se quedaba. Ese invierno no trajo nada más que hielo y silencio. La nieve cubría pesadamente la tierra, tragándose el sonido y el color hasta que incluso las montañas parecían dormidas. Eli Turner vivía solo en el borde del valle, en una cabaña construida con madera que había sobrevivido a hombres mejores. Tenía más de 40 años, era alto y fibroso, con una barba del color del humo y unos ojos que habían visto demasiada guerra y muy poca paz. En otro tiempo había domado caballos para la caballería estadounidense. Ahora arreglaba vallas y quitaba nieve con la pala solo para evitar que le temblaran las manos. 3 inviernos atrás, el fuego se había llevado su rancho junto con Grace, la única mujer que había creído que él podía construir algo duradero. No se había marchado desde entonces. Las cenizas se habían esparcido hacía tiempo, pero él se quedó como si la tierra misma lo hubiera encadenado a su dolor. Vivía por costumbre, no por esperanza. Cada mañana cortaba leña, quitaba la nieve de los caminos, no alimentaba a nadie y esperaba a que cayera la noche. Algunos hombres rezaban por días mejores. Eli solo rezaba por la fuerza para seguir respirando. Lo único que le hablaba ahora era el viento, y nunca decía nada que valiera la pena escuchar. Esa noche, el cielo se tiñó del color del acero. Las nubes bajaban de la cordillera, densas y pesadas como el humo. Al anochecer, la nieve caía de lado. Comprobó el pestillo de la puerta del granero, apiló leña junto a la estufa y se sentó junto a la ventana con una taza de café fría y astillada. El viento aullaba alrededor de la cabaña, sacudiendo las contraventanas como puños sobre un ataúd. Miró fijamente el fuego, cuyo resplandor parpadeaba contra el rifle montado sobre la chimenea. La tormenta arreciaba, haciendo crujir las viejas vigas, y por un momento se preguntó si toda la montaña estaba tratando de enterrarlo, junto con todo lo que había perdido. Afuera, la ventisca aullaba como si fuera un ser vivo. Entonces lo oyó, un sonido que no pertenecía a la tormenta, débil y lejano, llevado por el viento, un breve y débil gemido desesperado. Eli frunció el ceño, contuvo la respiración, escuchando más allá del chirrido de la nieve contra las ventanas. Nada, solo el viento otra vez. Se frotó la sien y murmuró, probablemente sea un coyote, o mi maldita mente jugándome una mala pasada. Pero entonces volvió a oírse, esta vez más claro, un grito, débil, tembloroso, más cerca. Se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. El sonido atravesó el rugido de la tormenta y le llegó directamente al pecho. No era el aullido de un depredador, era dolor. Eli cogió su abrigo, su bufanda y la vieja linterna de tormenta de la pared. El cristal tintineó cuando la encendió. Cuando abrió la puerta, el viento atravesó la cabaña como un tren de mercancías. La nieve se arremolinaba y le azotaba la cara. Aún así, salió a la intemperie. El frío le golpeaba como cuchillos. La nieve le llegaba a las rodillas tras una docena de pasos. Se encogió ante el viento, sosteniendo la linterna en alto, cuya luz se balanceaba violentamente.
El haz solo captaba destellos blancos y postes de vallas rotos por las sombras, montículos con forma de lápidas. El grito volvió a oírse en algún lugar más allá del corral. Se abrió paso a través de la nieve, crujiendo bajo sus botas, con la respiración ardiente. La luz parpadeó sobre un montículo oscuro delante de él. Se acercó a trompicones y se detuvo. Una yegua yacía en la nieve, con las patas medio descubiertas y los ojos rígidos y abiertos en una mirada vidriosa. La escarcha cubría sus pestañas. Llevaba muerta varias horas. Y a su lado, apenas visible bajo una fina capa de hielo, algo se movía. Era un tonto, no más grande que un perro grande, temblando tan fuerte que apenas hacía ruido. Sus costados se agitaban. El vapor se curvaba débilmente desde sus fosas nasales. Ellie se arrodilló y dejó la linterna en el suelo. Sus dedos encontraron el pequeño pecho, todavía caliente, todavía latiendo. Pobrecito, ¿cómo es que sigues respirando?, susurró. El animal se retorció débilmente y un suave chillido escapó de su garganta. Eli volvió a mirar a la alcaldesa, cuyo rostro helado estaba inclinado hacia la tormenta. Algo se retorció en su interior. Vio a Grace tumbada a la luz del fuego, tosiendo humo y llamándolo antes de que se derrumbara el techo. Había sacado su cuerpo de las cenizas de la misma manera que ahora quería sacar a esta pequeña criatura de la nieve. Oyó la vieja voz en su cabeza, tranquila y cruel. «Vete, Ellie, no puedes salvarlo todo». En lugar de eso, acercó al Fo y lo envolvió en su abrigo. «Tranquilo, ya te tengo», murmuró, apretándolo contra su pecho. Tembló una vez y luego se quedó quieto. Podía sentir el débil latido de su corazón contra sus costillas. Volviéndose hacia su casa, se inclinó contra el viento. La tormenta lo azotaba, empujándolo, arañándolo, tratando de arrancarle la vida de los brazos. Su linterna parpadeaba, amenazando con apagarse. Siguió avanzando. La nieve lo cegaba. El viento le gritaba en los oídos. Y, sin embargo, bajo todo ese ruido, le hablaba suavemente al bulto que llevaba en brazos. «Aguanta, pequeño. La tormenta es fuerte, pero no te llevará esta noche». Cada paso era una batalla. Sus botas se hundían profundamente. Su respiración era entrecortada. Resbaló una vez y cayó de rodillas. El bebé se apretó contra su pecho. Se levantó apretando los dientes. El viento rugió más fuerte, como enfurecido por haberlo desafiado. Cuando llegó a la cabaña, ya no sentía las manos. Abrió la puerta del granero de una patada con el hombro, entró tambaleándose y cayó de rodillas sobre la paja. El bebé se deslizó de sus brazos, flácido, pero vivo. Cerró la puerta de un portazo, bloqueando el vendaval, y cogió un brazo lleno de heno de la esquina, extendiéndolo bajo el diminuto cuerpo. Luego se dirigió a la estufa, encendiendo cerillas hasta que la llama de la linterna prendió la leña. El humo se elevó cálido y dulce, y la luz llenó el establo. El Fo no se movía. Ellie rebuscó en una caja en la estantería, encontró una vieja botella de leche y la llenó con agua tibia y pienso en polvo. Se agachó junto a la pequeña criatura y le levantó la cabeza con suavidad. «Vamos, chico, bebe. ¿Quieres ver la mañana, no?» Al principio se negó. La diminuta mandíbula permaneció cerrada. Ellie mantuvo la palma de la mano contra su cuello, frotándolo con lentos círculos, susurrando tonterías como si fuera una oración. «Tranquilo. Vamos. Eso es». Después de unos momentos, la garganta se movió una vez, 2 veces, y tomó el primer sorbo. Sonrió apenas, pero fue la primera sonrisa verdadera en años. «Ya está», dijo con voz ronca. «Te dije que aún no íbamos a rendirnos». Le dio de beber poco a poco hasta que la botella quedó medio vacía. Luego lo cubrió con una manta de lana, ajustando bien los bordes. La respiración del Fo se estabilizó. Tenía la cabeza apoyada contra la paja, los ojos aún cerrados y las pestañas húmedas por la escarcha. Ellie se recostó contra la pared, agotado.
Tenía la ropa empapada y la barba cubierta de hielo. El resplandor del fuego parpadeaba en el establo, tiñendo todo de dorado y rojo. Volvió a sentir calor en la cara, la vida regresando a sus dedos. Durante un rato solo se oyó el crepitar de las llamas y el ritmo de 2 latidos. Uno es un nudo. Entonces el Fo se movió. Un suave gemido se le escapó. Parpadeó lentamente. Y cuando abrió los ojos del todo, Illy se quedó paralizado. Eran plateados, no grises, ni azul plateados, como la luz sobre una espada. El reflejo de la linterna bailaba en ellos. Pequeñas chispas se movían por la superficie como estrellas en aguas profundas. Eli tragó saliva. «Vaya, que me parta un rayo», susurró. El Fo volvió a parpadear, ahora tranquilo, firme. Lo miró directamente a él, no más allá de él, ni a través de él, sino a él. Durante un largo momento, el hombre y la criatura se miraron fijamente, con la luz del fuego respirando entre ellos. «Tranquilo, pequeño», murmuró, repitiendo las palabras que lo habían acompañado durante la tormenta. «La tormenta es mala, pero no te llevará esta noche». Extendió la mano y le acarició el cuello húmedo. El calor bajo su palma era constante y vivo. El pequeño hocico del Fo le dio un empujoncito en la muñeca, casi con curiosidad. Eli se rió entre dientes. «Supongo que los dos somos demasiado tercos para rendirnos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, mitad broma, mitad confesión. No estaba seguro de a quién se las había dicho, si al caballo o a sí mismo. Quizá no importaba. Afuera, el viento seguía rugiendo, golpeando contra las paredes del granero. Pero adentro, el fuego ardía constante, y por primera vez en años, el sonido no le parecía soledad. Sonaba como un latido. Las montañas, las tormentas, quizás los suyos. Se quedó allí toda la noche, dormitando de vez en cuando, despertándose cada vez que el caballo se movía. Cada vez que su pecho se elevaba, sentía que algo se elevaba con él dentro de él. Una débil e imposible esperanza. El primer amanecer tras la tormenta llegó al valle como un susurro. La luz se derramó sobre los montículos de nieve, convirtiendo toda Broken Mesa en un mar de cristal. El aire seguía siendo fresco y puro, tan silencioso que Eli podía oír el leve crujir de las vigas sobre él, la lenta exhalación de su propia respiración. Se despertó desplomado contra una pared de heno, con los hombros cubiertos de escarcha. Por un momento, no pudo recordar dónde estaba. Entonces sintió su suave movimiento a su lado. El Fo seguía allí, acurrucado contra su pierna, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo tranquilo. Vivo. Eli se sacudió la escarcha de la manga y se inclinó hacia él. Caliente. El pulso bajo sus dedos latía firme y fuerte. «Vaya, que me parta un rayo», murmuró. Se puso de pie lentamente, con las articulaciones entumecidas por el frío, y abrió la puerta del granero. La luz de la mañana inundó el lugar con un brillo dorado, casi sagrado. El Fo parpadeó y luego se estremeció. Sus delgadas patas temblaron, se doblaron y casi milagrosamente se puso de pie. Tambaleante, inseguro, pero de pie. Eli se rió entre dientes, un sonido que incluso lo sorprendió a él mismo. «Lo lograste, ¿eh? Pequeño fuerte». El granero parecía un caos. Piscinas de paja esparcidas y congeladas donde el techo había goteado. Su abrigo tirado en un montón. Pero, por primera vez en años, el espacio se sentía vivo. Había calidez aquí, y algo más que no había sentido en mucho tiempo: propósito. Se agachó de nuevo y le pasó la mano por el pelaje húmedo. La pequeña criatura se inclinó hacia su mano, con los ojos entrecerrados. «Has venido de la tormenta», susurró. «Supongo que eso te convierte en tormenta». El Fo emitió un pequeño y vacilante gruñido, como si estuviera de acuerdo. Eli se rió entre dientes. «Stormborn, así se llamará. La tormenta no te se llevó, te trajo». Cruzó el granero hasta un viejo cofre de madera y sacó un cuaderno cuya cubierta de cuero estaba desgastada,
hasta parecer terciopelo. Su letra, tosca y descolorida, llenaba las primeras páginas con fechas de años pasados, notas militares de su época como vaquero del ejército. Pasó a una página en blanco y escribió 0113, encontrado después de la tormenta. Nombre: Stormborn. Pelaje negro plateado, ojos gris pálido, aún respira. Se quedó mirando las palabras durante un largo rato. Esta vez, su mano no temblaba. Volvió la costumbre, la disciplina, el orden, la tranquila comodidad del deber. Al mediodía, el cielo se había despejado por completo. Un arco azul perfecto se extendía sobre el mundo blanco. Ellie envolvió al Fo en una vieja manta de lana, la ató bien y la cargó en un pequeño trineo que había construido con tablones y cuerdas de desecho. El camino a Red Hollow era de 15 millas de crestas heladas y valles sombreados por pinos, pero no había otra manera. El Fo necesitaba un veterinario de verdad. «No me abandones ahora», murmuró, ajustando las correas. Stormborn lo miró parpadeando, con ojos firmes y confiados. «Eso está bien», dijo Eli en voz baja. «Te pondremos bien». El camino serpenteaba entre campos nevados y arroyos helados, con los trineos chirriando detrás de él. Los cuervos los seguían sobrevolando, con sus sombras deslizándose sobre los montículos de nieve. Cuando las primeras construcciones de Red Hollow aparecieron a la vista, el sol ya se estaba poniendo tras las cimas. El pueblo era pequeño, con media docena de tiendas, una gasolinera y una clínica veterinaria situada junto a una vieja cafetería, cuyo letrero chirriaba con el viento. Las letras pintadas en la puerta de la clínica decían: «Doctora Clara Hensley, cuidado de ganado y equinos». Ellie tiró del trineo hasta el porche y levantó al Fo en sus brazos. El timbre sonó cuando entró. El olor a yodo y heno llenaba el aire. Detrás del mostrador, una mujer levantó la vista de sus papeles. Tenía unos 50 años, el pelo con mechas plateadas, fuerte y firme. Su voz, cuando hablaba, tenía el tono áspero de toda una vida gritando para que se la oyera por encima del viento. «Dios mío», dijo, dejando el bolígrafo. «¿Qué has traído, Turner?» Eli esbozó una media sonrisa. «Lo encontré medio muerto en la nieve. Hay que asegurarse de que sobreviva». La doctora Clara Hensley rodeó la mesa y se agachó junto al potro mientras Eli lo acostaba sobre una manta. Sus manos eran rápidas pero delicadas, y entrecerró los ojos mientras le palpaba las costillas, le revisaba las encías y le levantaba una pezuña. Cuanto más trabajaba, más cambiaba su expresión de preocupación a curiosidad. «Tiene alrededor de un mes», dijo finalmente. «Las articulaciones están un poco rígidas, los hombros son largos para un potro de su edad». «¿Eh? Mira esta cruz, como la de un caballo de tiro, pero con un cuerpo más pequeño. Quizás sea un cruce o algo así». «Sea lo que sea», dijo Eli en voz baja, «ahora es mío». Clara lo miró, levantando una ceja. Luego se rió. «Entonces acabas de adoptar un trabajo a tiempo completo, vaquero». Él gruñó. No sería la primera vez. Ella garabateó notas en un blog, murmurando entre dientes. «Alimentarlo cada 4 horas durante todo el día. Calor las 24 horas. Necesitarás leche. Reemplaza sus antibióticos, tal vez probióticos, si tiene cólicos. Y paciencia, mucha paciencia». «He hecho guardias nocturnas antes, doctora», respondió Ellie. «No será la primera vez». Clara sonrió. Las guardias nocturnas de los soldados no dan patadas y gritos cuando tienen hambre. Por primera vez en años, Ellie se rió. Se rió de verdad. El sonido llenó la pequeña clínica, rebotando en las paredes alicatadas como la luz del sol a través de las nubes. Clara lo miró un momento más y luego asintió. «Tiene espíritu luchador», dijo en voz baja. «Quizás sea lo que necesitabas». Eli no respondió, pero cuando se dio la vuelta para marcharse, algo había cambiado en sus ojos. Estaban más claros, no curados, pero vivos. El camino a casa brillaba con los colores del fuego y el hielo. La puesta de sol tiñó los campos nevados de un tono dorado rosáceo.
Los pinos proyectaban largas sombras azules que los seguían por el sendero. Stormborn yacía inmóvil en la parte delantera del trineo, envuelto en la manta, respirando lenta y tranquilamente. Cuando llegaron a la cabaña, el crepúsculo se había intensificado hasta convertirse en violeta. Illy llevó al Fo al interior del granero, donde ya había limpiado el suelo y preparado una nueva cama de paja. Colgó un pequeño calentador en la pared, arregló el pestillo y fijó un horario improvisado junto a él. Alimentación. 6 horas a.m. 10 yas a.m. 2 non p.m. 6 indom p.m. 10 ikandam p. Saus damnok a.m. Encontró un viejo reloj de cocina y lo clavó encima del establo. Luego se sentó en su banco de trabajo, con la luz de una lámpara de aceite derramándose sobre sus manos, y comenzó a mezclar la fórmula con la precisión de un hombre que limpia un rifle. Cada movimiento era cuidadoso y deliberado. Comprobó la temperatura con la muñeca, llenó el biberón y anotó la medida en su cuaderno. Alimentación 100B. Respuesta RL. Alerta. Movimiento de la cola fuerte. Afuera, los restos de la tormenta se movían a través de las montañas. Un trueno lejano retumbaba como un recuerdo. Dentro, el tiempo se ralentizó en un ritmo de alimentación, limpieza, descanso y repetición. El granero se convirtió en un pulso, tan constante como un corazón. Cada noche, Eli se despertaba con la alarma, alimentaba a Stormborn y se sentaba a su lado hasta que el pequeño se calmaba de nuevo. La voz de la ventisca era solo un murmullo, ahora un fantasma, desvaneciéndose más allá de la cresta. A veces, cuando el silencio se hacía demasiado profundo, Eli hablaba en voz alta, ya no al viento, sino a la criatura que lo había sustituido. Stormborn, susurraba, sigue respirando, yo seguiré alimentándote. Un suave susurro respondía, y de alguna manera eso era suficiente. El sonido llegaba a lugares de su interior que nada más podía alcanzar. Se encontraba riéndose de pequeñas cosas. Las torpes patadas del tonto, la forma en que intentaba morder la tapa de la botella, el estornudo que los sobresaltó a ambos. El granero, antes una tumba de silencio, ahora resonaba con vida. En la séptima noche, la tormenta finalmente amainó para siempre. El cielo se despejó y estrellas infinitas colgaban bajas sobre las crestas blancas. Dentro de la cabaña, el fuego ardía constante, pintando las paredes con una luz ámbar. Eli estaba sentado en su vieja silla de madera, con la botella vacía enfriándose en la mesa a su lado. Su diario estaba abierto, con palabras escritas con mano firme en todas las páginas. Stormborn dormía en el granero, visible a través de la ventana. El pequeño pecho subía y bajaba bajo las mantas, temblando de vez en cuando como si soñara con correr. Eli observó durante mucho tiempo el reflejo de las llamas en sus ojos. Luego dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular, «No es mucho, pero es la vida, y es suficiente». Se recostó en la silla, y el calor se filtró a través de sus huesos. Por primera vez en años, su cuerpo comenzó a rendirse al sueño y no luchó contra él. Sin gritos, sin humo, sin fuego detrás de sus párpados, solo silencio. Cuando por fin llegaron los sueños, no fueron de pérdida. Vio la misma luz del fuego, pero esta vez más suave. El resplandor de una pequeña y estable estancia, dos sombras respirando al unísono. El hombre y la bestia, cada uno manteniendo vivo al otro. Afuera, los copos de nieve caían de un cielo en paz. Adentro, la última brasa parpadeaba suave y roja. La tormenta había pasado, pero su regalo permanecía. Un latido, un propósito, una chispa. Y mientras Eli Turner dormía en esa silla, con la cabeza inclinada hacia el granero, una leve sonrisa tocó sus labios,
La primera, desde la gracia. Para la tercera semana, el valle había comenzado a brillar de nuevo. La nieve que cubría Broken Mesa se había reducido a una corteza plateada que brillaba bajo el pálido sol invernal, como sal esparcida por la tierra. Cada mañana, Eli se despertaba con el mismo sonido, el relincho profundo y constante que resonaba desde el establo. Se había convertido en una parte tan importante de su amanecer como el olor del café o el crujir de la escarcha bajo sus botas. Stormborn había cambiado hasta quedar irreconocible. El frágil y tembloroso potro que había llevado a través de la ventisca ahora le llegaba al pecho, con patas largas y rectas y músculos que se arremolinaban bajo un pelaje que brillaba entre el gris y el negro plateado. Cuando la luz incidía en el ángulo adecuado, su piel parecía metálica, como acero martillado que cobraba vida. Ellie mantenía su diario al día. Su letra era tan precisa como siempre. Tercera semana. Aumento de peso fuera de lo normal. Apetito duplicado. Ojos alertas. Paso estable. Miró la página y luego al potro que masticaba heno como si intentara comerse todo Montana. «Me estás dejando sin casa y sin comida, chico», murmuró con una sonrisa. Cada centímetro que crecía el potro parecía sacar a Eli un poco más de su propia oscuridad. Había dejado de contar los días. Las noches eran ahora más llevaderas. El silencio ya no imperaba. Respiraba. Cuando salió de su sombra y los caballos se estiraron uno al lado del otro sobre la nieve. Dos supervivientes aprendiendo juntos a caminar de nuevo. Una tarde fresca, una camioneta subió traqueteando por el camino de tierra helado. Hank Dawson, el vecino de Eli que vivía a 5 metros más abajo en el valle, salió con los movimientos lentos y deliberados de un viejo vaquero que había roto más huesos que promesas. Había venido a revisar las cercas y tal vez a asegurarse de que Eli siguiera vivo. Cuando vio al enorme potro salir del establo, se detuvo en seco. Abrió mucho los ojos, luego dejó escapar un silbido bajo. «Eso no es un potro, Eli. Es una nube de tormenta con patas». Eli se rió. «Supongo que la tormenta me dejó un regalo». Hank rodeó a Stormborn, pasando lentamente su mano curtida por el hombro del caballo. Los músculos bajo la piel parecían acero templado. «Dios mío», dijo. «Tiene como un mes», respondió Eli. «Está tan desarrollado como un Clydesdale de 2 años». Eli se encogió de hombros, pero el orgullo se le notaba en la comisura de los labios. «Supongo que él no lo sabe». Hank se rió entre dientes y luego se quedó pensativo. «No le quites ojo, amigo. Los grandes a veces crecen demasiado rápido. Los huesos no siempre pueden seguir el ritmo del corazón». «Lo vigilaré», dijo Eli. Pero cuando Hank regresó a su camioneta, Stormborn levantó la cabeza y siguió el movimiento del hombre con una concentración inquietante. El Colt no se inmutó ni se asustó. Observaba, casi como si estuviera midiendo la distancia entre él y el resto del mundo. Eli alargó la mano y le acarició el cuello con fuerza. «Tranquilo, Stormborn», murmuró. «No todo el mundo está aquí para luchar contra ti». El frío resopló suavemente y el aire entre ellos se calmó de nuevo, aún vivo, sin palabras. La primera semana de febrero trajo una luz solar tan intensa que cegaba. La nieve de las llanuras se volvió polvorienta bajo los pies, y Eli decidió que era hora de ver de lo que Stormborn era realmente capaz. Lo llevó más allá de las vallas, al amplio campo abierto que se extendía hacia el horizonte. El aire era brillante y frágil. Cada sonido se propagaba por kilómetros. El crujir de las botas, el tintineo de las riendas, la respiración tranquila de un caballo que parecía demasiado grande para su edad. «Adelante, chico», dijo Eli en voz baja, aflojando la cuerda. «Demuéstrame lo que sabes hacer». Durante un instante, el potro se quedó quieto, con las fosas nasales dilatadas. Entonces, como un rayo que sale de una nube, se puso en movimiento. Stormborn saltó hacia adelante con una gracia explosiva,
dejando una estela de nieve a su paso y con los músculos ondulando bajo su pelaje plateado. El aire mismo parecía estremecerse mientras cruzaba la llanura. Su crin se extendía como seda negra y la luz del sol la iluminaba hasta que parecía rayas de metal fundido. No galopaba. Se elevaba sobre el suelo, doblándose ante él como si hubiera estado esperando su regreso. Ellie observaba con la boca entreabierta, sin saber si sentir asombro o incredulidad. Había visto caballos de caballería entrenados, puras sangres a toda velocidad, pero nada como esto. Había algo elemental en el movimiento, un ritmo que pertenecía a la propia tormenta. Cuando Stormborn finalmente dio la vuelta, su aliento salía en densas nubes, y el vapor se elevaba de su lomo como el humo de una forja. Se detuvo bruscamente, con los ojos ardientes de algo feroz y sabio. Ellie dio un paso adelante, con la mano en el pecho y la voz baja. «Eres la tormenta misma, ¿verdad?» El caballo resopló una sola vez, como para dar su consentimiento. Ese momento quedó grabado en la memoria de Ellie, la encarnación viva de una fuerza salvaje y leal, nacida del caos, pero portadora de paz. A partir de ese día, los campos de Broken Mesa se convirtieron en su iglesia. Cada mañana, Eli corría a su lado, riendo mientras la nieve salpicaba sus botas. El sonido de los cascos sustituyó a los ecos de los disparos en su cabeza. Por primera vez en años, su mundo estaba lleno de vida, no de fantasmas. Fue la camioneta de la doctora Clara Hensley la que rompió el silencio una tarde, con los neumáticos crujiendo sobre el camino helado. Ella salió, envuelta en su abrigo grueso, entrecerrando los ojos ante el resplandor. Cuando sus ojos encontraron a Stormborn, se detuvo en seco. «Dios mío», susurró, «ha duplicado su tamaño». Eli le entregó una taza humeante de café mientras ella se acercaba al establo. «Ha estado muy ocupado», dijo secamente. Clara rodeó al caballo, sacando su cinta métrica y su estetoscopio. Le presionó la palma de la mano en el hombro, luego en las costillas y luego en la garganta. Cada número que anotaba hacía que su ceño se frunciera más. Finalmente murmuró, «Está creciendo como si la naturaleza se hubiera olvidado del libro de reglas». Ellie sonrió. «Come como si él mismo lo hubiera escrito». Ella soltó una carcajada, pero no ocultó la preocupación en sus ojos. Puede que sea de raza pura, pero ningún culto debería desarrollar este tipo de músculos tan rápido. «¿Estás diciendo que es un monstruo?» «Estoy diciendo que es extraordinario», corrigió ella. «Y las cosas extraordinarias me ponen nerviosa». Stormborn permaneció completamente inmóvil todo el tiempo, observándola con una calma inquietante. Su mirada no se desviaba, seguía sus manos, su tono, su respiración, cada movimiento. Clara dudó y bajó el estetoscopio. «Él observa», dijo en voz baja, como si él entendiera cada palabra. La respuesta de Eli fue tranquila. «A veces creo que sí». Cuando terminó el examen, Clara cerró su cuaderno con un suspiro. «Sigue haciendo lo que estás haciendo. Él confía plenamente en ti. Eso es raro, incluso en caballos nacidos domesticados». Guardó su equipo, mirando por última vez al imponente potro. «Si esto es lo que significa para ti curar, Eli, no lo cuestiones. Solo cuidaos el uno al otro». Eli asintió con la garganta demasiado apretada para hablar. Mientras su camioneta se alejaba con un rugido, Stormborn se acercó al borde del porche y la vio desaparecer por la carretera, con su crin plateada ondeando al viento. No solo era consciente de que estaba eligiendo en quién confiar. Eli podía sentirlo en sus huesos. Los días siguientes se difuminaron en un ritmo de trabajo y revelaciones silenciosas. Eli comenzó a notar cosas, patrones que no podía explicar. Stormborn no solo respondía a órdenes, respondía a sentimientos. Cuando Eli le decía que se quedara, el caballo se quedaba. Incluso cuando Eli se alejaba del patio. Cuando Eli se enfadaba, Stormborn daba un paso atrás, tranquilo y paciente, esperando a que se le pasara. Cuando la tristeza se colaba como el frío por las rendijas,
Stormborn se acercaba, bajando su gran cabeza hasta que su aliento tocaba el cuello de Eli. Una mañana, Eli resbaló en el hielo cerca del abrevadero y cayó con fuerza. Antes de que pudiera siquiera maldecir, el caballo estaba allí, con el hombro presionado contra su brazo, levantándolo para que se pusiera de pie. Eli se rió, frotándose la rodilla. «Eres más inteligente que la mayoría de los hombres con los que he servido», dijo. Por la noche, Eli se sentaba junto al fuego, leyendo viejas notas militares, órdenes y informes de bajas que una vez dominaron su vida. Afuera, Stormborn yacía en la nieve, justo más allá de la luz del porche, con la cabeza apoyada cerca de la pared de la cabaña. A veces emitía un gruñido bajo, suave y rítmico, hasta que Eli salía. Eli se sentaba a su lado, con la espalda apoyada en el hombro del caballo, mirando la luna que se elevaba sobre las llanuras. En aquel entonces, dijo una vez, con una voz apenas audible, podía entrenar a una docena de caballos de guerra, pero ninguno me miraba como tú. Stormborn exhalaba una larga nube de vapor que se enroscaba alrededor de Eli como una nube viva. El aire era frío, pero Eli no lo sentía. Esa calidez, ese silencio compartido, era suficiente. Ya no se despertaba jadeando en la oscuridad. Cuando el pánico intentaba volver a apoderarse de él, solo necesitaba oír el sonido de la respiración constante que venía de fuera de la puerta. Las pesadillas aún lo visitaban a veces, pero ahora, cuando lo hacían, había una presencia que lo esperaba para traerlo de vuelta. A finales de febrero, la nieve casi había desaparecido. Las llanuras eran doradas con hierba descongelada y el aire olía débilmente a lluvia. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de la cordillera Bitterroot, pintando el mundo de miel y ámbar, Eli se sentó en los escalones del porche, observando cómo cambiaba la luz. Detrás de él, Stormborn permanecía inmóvil como una estatua, agitado por el viento. Sus sombras se alargaban sobre la tierra, la estrecha del hombre y la inmensa del caballo. En ese mismo momento, Eli miró hacia la lejana cresta, donde aún se alzaba el esqueleto negro de su viejo granero. «Sabes, chico», dijo en voz baja, «hacía años que no dormía tan tranquilo». Stormborn se adelantó hasta que su cabeza quedó a la altura del hombro de Eli. Juntos, observaron cómo el horizonte se reducía a brasas. Eli sonrió, una sonrisa pequeña pero segura. «Supongo que eres mi tipo de terapia». El caballo resopló con un sonido profundo y casi divertido. Y mientras el crepúsculo caía sobre Broken Mesa, los dos permanecieron uno al lado del otro, el hombre y la criatura, ambos nacidos de las tormentas, ambos aprendiendo que la paz, como la confianza, había que ganársela. El viento llevó sus siluetas a través de las llanuras hasta que desaparecieron en el oro. Marzo llegó a Broken Mesa, como el aliento después de una tormenta, todavía frío, pero ya no cruel. La nieve se derritió en finas cintas por las rojas laderas de Montana, revelando la tierra, del color de la sangre oxidada. Los charcos de hielo derretido reflejaban un cielo pálido como el acero pulido. El mundo olía a pino húmedo y a algo nuevo que intentaban hacer. Eli se paró junto a la cerca con el cuello levantado contra el viento, observando al animal que una vez había cabido en sus brazos. Stormborn se mueve lento y deliberadamente por el paddock, con sus cascos hundiéndose profundamente en el barro blando. Con 3 meses de edad, y ya inmenso, mide casi 2 metros a la altura de los hombros y pesa más de 450 kilos, según la estimación de Eli. Su cuello era grueso y arqueado como el de un semental de guerra. Su pecho era ancho y su musculatura tan pesada que ondulaba como fuego negro con la brisa. Su pelaje se había oscurecido, ya no era de un suave color plateado, sino que tenía el profundo brillo metálico del acero mojado bajo la luz del sol. Eli se frotó la nuca, mitad asombrado, mitad preocupado. «Estás creciendo demasiado rápido para este mundo, chico», dijo en voz baja.
Sacó su cuaderno y escribió con letra clara y ordenada: 0307. Altura, 17 palmos. Peso estimado, 1000 libras. Fuerza inigualable, sin signos de agresividad. Hizo una pausa, con el bolígrafo suspendido en el aire. La página parecía demasiado pequeña para lo que había fuera de su ventana. Algo magnífico y un poco aterrador estaba creciendo en ese establo. Una belleza que rozaba lo imposible. Esa noche, la luna llena y blanca se elevó, derramando su luz plateada sobre las llanuras. Ellie se sentó en el porche con una taza de café negro, enfriándose entre sus manos. El aire era tan fresco que picaba. A su alrededor, el valle brillaba bajo la escarcha, inmóvil e infinito. En algún lugar más allá de la valla, Stormborn permanecía inmóvil, mirando al cielo. El aliento del caballo formaba nubes largas y lentas. Entonces, sin previo aviso, levantó la cabeza y emitió un sonido que no pertenecía a ningún animal común. Comenzó como un rugido sordo, luego se hizo más profundo, saliendo de su pecho como un trueno que se desenrollaba a través de la tierra. El sonido se extendió por todo el valle, sacudiendo el aire. No era un relincho, en realidad. Era algo más antiguo, más salvaje. Ellie dejó la taza sobre la mesa, con el corazón latiéndole con fuerza. «Tranquilo, chico», le dijo. «¿Qué te pasa?» El silencio que le respondió fue pesado y extraño. Entonces, desde ranchos lejanos, llegó el eco. Docenas de caballos relinchando en pánico. Los perros ladraban. En algún lugar, la madera crujió como si una valla se hubiera derrumbado. Stormborn giró la cabeza lentamente, con los ojos reflejando la luz de la luna. Por un momento, Eli olvidó cómo respirar. Los ojos brillaban, no reflejaban la luz ni se dejaban engañar por ella, sino que brillaban como plata fundida. Un brillo que parecía vivo, inteligente y completamente antinatural. Eli dio un solo paso hacia adelante. Todos sus instintos le gritaban que se detuviera, y sin embargo, como si sintiera el temblor en su voz, Stormborn comenzó a caminar hacia él. Cada paso enviaba suaves columnas de escarcha que se elevaban alrededor de sus cascos. Cuando llegó al porche, bajó su enorme cabeza y la presionó suavemente contra el hombro de Ellie. Ellie exhaló lentamente, con una mano buscando la espesa melena. «Has asustado a todo el maldito valle. ¿Lo sabes?», le susurró. El caballo resopló suavemente, con un sonido casi apologético. Pero incluso mientras Eli le rascaba detrás de la oreja, esa extraña luz seguía brillando débilmente en los ojos de Stormborn. El recordatorio de que esta criatura pertenecía a algo más grande, algo que el mundo no estaba preparado para comprender. 3 días después, cuando Eli condujo hasta Red Hollow para comprar heno y grano, sintió inmediatamente el cambio. Los ojos lo seguían allá donde iba. En la tienda de piensos, 2 hombres se apoyaban en la barra del bar, con voces lo suficientemente bajas como para que se oyeran. «He oído que su caballo gritó tan fuerte que rompió una valla», dijo uno. «Lo llaman el caballo del diablo», añadió el otro, sacudiendo la cabeza. El otro añadió, sacudiendo la cabeza: «Al otro lado de la calle». La mujer que regentaba la tienda bajó la voz cuando él entró. «Los animales perciben cosas, señor Turner», murmuró mientras le daba el cambio. «Algunas almas no están destinadas a ser domesticadas». Eli esbozó una leve sonrisa y no dijo nada. Pero mientras caminaba por la acera de madera hacia su camioneta, las conversaciones a su alrededor se desvanecieron en silencio. Podía sentir sus miradas en su espalda, mitad miedo, mitad curiosidad. Cuando llegó a las afueras del pueblo, murmuró entre dientes: «Nunca te entenderán». Su mano rozó el cuero áspero de sus guantes, pero las palabras no iban dirigidas a él. Eran para el ser que esperaba más allá de la colina. 2 exiliados incomprendidos en diferentes idiomas, ambos marcados por la supervivencia. A última hora de la tarde, una nube de polvo apareció en la carretera.
Eli se limpió las manos con un trapo y salió del granero justo cuando la camioneta del sheriff se detenía frente a la verja. El sheriff Cole Merrick salió del vehículo, un hombre alto, de hombros anchos, de unos 50 años, con el rostro curtido por el viento y el deber. Tenía el aspecto de un hombre que había visto demasiado tanto de la ley como de la pérdida. Se quitó las gafas de sol y entrecerró los ojos para mirar hacia el prado donde pastaba Stormborn. «Es un animal enorme, Eli», dijo. Ellie se apoyó en la valla. «No es culpa suya», creció. Merrick se acercó, con las botas crujiendo en la grava. «El pueblo está hablando. La gente está nerviosa. Dicen que le han oído aullar a la luna». Eli soltó una breve carcajada. «¿Aullar, eh? Quizá deberían intentar vivir aquí fuera. Ver cómo suena realmente el silencio». «No empieces», advirtió Merrick, pero su voz se suavizó. «Escucha, no quiero crear problemas, pero si ese animal hace daño a alguien, al ganado, a un niño que se acerque demasiado, tendré que sacrificarlo. Ya sabes cómo funciona la ley». La expresión de Eli se endureció. «No ha hecho daño a nadie, Sheriff. Quizás sea lo único que queda puro aquí». El viento cambió de dirección, levantando el polvo entre ellos. Stormborn se quedó detrás de Eli, en silencio pero atento. Los ojos del sheriff se posaron en él y se quedaron allí un momento más de lo necesario. «Sé lo que le hace a un hombre perder a alguien», dijo Merrick finalmente. «Yo también perdí a la mía, pero no dejes que el dolor te ciegue, hijo. A veces, lo que más amamos se vuelve salvaje». La voz de Eli era baja y mesurada. «Quizás lo salvaje sea lo único honesto que queda». El sheriff suspiró y se volvió a poner las gafas. «Vigílalo cuando la convierta. No me obligues a volver por algo que no quiero hacer». La camioneta se alejó, dejando un remolino de polvo y silencio. Eli se quedó allí hasta que se desvaneció el silbido del viento a través de la valla de alambre. Se volvió hacia Stormborn y le puso una mano en el cuello. «¿Lo oyes, chico? El mundo ya está tomando partido». El caballo movió una oreja, tranquilo e indiferente, pero las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Después de ese día, Eli dejó de ir al pueblo por completo. No necesitaba las escaleras ni los susurros. Hank Dawson traía heno, y pienso una vez a la semana. Clara llamaba de vez en cuando para ver cómo estaba, con una voz llena de curiosidad y preocupación. Aparte de ellos dos, el mundo bien podría haber terminado en la valla. El rancho volvió a quedar en silencio, pero no era el silencio solitario de antes. Estaba cargada, como la pausa antes de un relámpago. Cada tarde, al caer la noche, Stormborn subía a la pequeña elevación que había sobre la casa y se quedaba allí inmóvil, observando el horizonte. A veces emitía un bajo y distante whinny, respondiendo a algo que solo él podía oír. Eli se dedicó a escribir por las noches, llenando su diario con palabras que apenas tenían sentido incluso para él. Algo está cambiando. El aire se siente cargado. Lo veía en la forma en que Stormborn se movía, con una gracia que rayaba en un poder sobrenatural demasiado grande para una criatura de su edad. Sin embargo, el caballo nunca había mostrado daño ni malicia. Con Eli, era gentil, obediente, casi reverente. Cuando Eli colocaba una mano en su cuello, podía sentir el pulso constante debajo, lo suficientemente fuerte como para parecer eterno. Una noche, la luna volvió a salir clara y blanca, derramándose sobre los campos. Eli se paró junto a la cerca, susurrando en el frío. «Sea lo que sea», dijo. «No dejes que te asusten hasta convertirte en menos». Stormborn giró la cabeza, y sus ojos brillaron con un destello plateado durante un instante. El reflejo de la luna o algo más antiguo. Dio un paso lento hacia Eli, hasta que éste pudo sentir el calor de su aliento. «Sí», murmuró Eli. «No lo creo». Se rió una vez, en silencio, resignado, un poco orgulloso. La risa se desvaneció en el frío, tragada por el valle. Las nubes se acumulaban sobre las montañas, con su parte inferior brillando débilmente a la luz de la luna. El viento volvió a cambiar, trayendo consigo el aroma de una lluvia lejana. En algún lugar se estaba formando otra tormenta.
Eli miró hacia arriba, sintiéndola sin miedo. Dos tormentas, una de la naturaleza y otra de los hombres, se acercaban la una a la otra. Extendió la mano y la posó sobre el hombro de Stormborn. Pase lo que pase, dijo en voz baja, lo superaremos. Como hicimos antes. El caballo levantó la cabeza hacia el cielo y por un momento el mundo quedó en silencio. Entonces, débil y lejano, llegó un eco, otra llamada que respondía a la suya. Era imposible saber si se trataba de un trueno o de algo vivo. Eli sonrió, con un atisbo de calidez en su voz. Sí, susurró. Yo también lo oigo. El viento llevó sus siluetas a través de la llanura. Un hombre y una criatura recortados contra el pálido resplandor de la tormenta que se avecinaba. Abril llegó tarde a Broken Mesa. La primavera llegó tímida a este lugar. Aunque incierta, era bienvenida. Las cimas seguían cubiertas de nieve, pero los valles habían comenzado a respirar de nuevo. El suelo suavizaba el aroma de la tierra descongelada que impregnaba el aire. Manchas de verde atravesaban el barro, tímidas briznas de hierba contra el mundo marrón. El viento traía ahora calor, aunque todavía picaba cuando soplaba del norte. Eli se ocupó de las tareas matutinas, clavando una tabla suelta de la valla, apilando herramientas de limpieza y pienso. El aire se llenó del sonido metálico y del ruido de cascos que se movían inquietos dentro del establo. Stormborn llevaba días inquieto. Se había acostumbrado a quedarse de pie, al borde del paddock, mirando hacia el tren con las orejas erguidas y los músculos tensos como cuerdas de arco. Eli lo anotó en su diario. Su letra era tan firme como siempre. Deshielo de abril. Osos avistados en North Ridge. Stormborn inquieto. No le dio mucha importancia. Al principio no. Pero las montañas tenían una forma de recordar al hombre lo frágil que era realmente su sentido del control. Y ese recordatorio llegó una mañana brumosa, acompañado del sonido de madera rompiéndose. El amanecer era gris, envuelto en niebla. Eli estaba dentro del granero, afilando un hacha, cuando lo oyó un ruido sordo procedente del patio. Salió al exterior, con las botas hundiéndose en el suelo húmedo. El barril de carne junto al cobertizo yacía volcado, con la tapa medio enterrada en el barro. Una sola huella enorme estaba impresa en el suelo junto a él, profunda, ancha, inconfundible. Se le cortó la respiración. Maldición, murmuró. Un oso pardo. Los osos de la raíz amarga habían bajado temprano ese año. El hambre los había expulsado de las altas cordilleras mucho antes de que desapareciera la nieve. Eli se volvió hacia la cabaña y buscó el rifle que estaba montado sobre la puerta. Pero antes de que su mano lo encontrara, un sonido rasgó el aire, agudo y violento como la madera, explotando bajo presión. La puerta del establo. Se giró justo a tiempo para ver a Stormborn irrumpir por la puerta medio destrozada, con los ojos ardientes y las fosas nasales echando vapor. El caballo galopó hacia el patio y se detuvo en seco, con las pezuñas hundiéndose en el suelo húmedo. Frente a él, emergiendo de la niebla, apareció el oso. El animal era enorme, con los hombros tan altos como el pecho de Stormborn, el pelaje enmarañado por el aliento helado, que salía en nubes visibles. Se movía con una amenaza lenta y deliberada, como solo lo hacen los depredadores alfa, cuando saben que ninguna criatura puede desafiarlos. Pero Stormborn sí lo hizo. Bajó la cabeza, con las orejas planas, y soltó un silbido tan agudo que atravesó la niebla como el viento sobre el fuego. Las dos fuerzas, una nacida del bosque y otra de la tormenta, se enfrentaron a través de 10 metros de tierra fangosa. El aire vibraba. Eli se quedó paralizado, con el rifle colgando olvidado en sus manos. Su instinto le gritaba que disparara para acabar con ello antes de que empezara. Pero otro instinto más antiguo lo mantuvo quieto. Había visto a hombres enfrentarse a la muerte en la guerra. Conocía la diferencia entre el miedo y algo sagrado. El oso se irguió ligeramente, rugiendo profundamente en su pecho, con saliva colgando de sus mandíbulas.
Stormborn respondió con un sonido que sacudió el suelo. Un largo grito resonante que rodó por el valle como un trueno. No era pánico, era poder, una declaración. El oso vaciló. Una enorme pata dio un paso atrás. Su cabeza se balanceó ahora con incertidumbre. El sonido no provenía de una presa, sino de algo igual o superior. Tras un tenso latido que pareció durar una eternidad, el oso pardo se dio la vuelta. Se dirigió pesadamente hacia el árbol, se detuvo una vez para mirar atrás y luego desapareció en la grisácea niebla. Los pulmones de Eli finalmente soltaron el aire que habían estado conteniendo. El rifle se le resbaló de las manos y cayó sin hacer ruido en el barro. Stormborn permaneció inmóvil, con el vapor saliendo de su cuerpo como el humo de una forja. La voz del hombre sonó áspera y temblorosa. «Acabas de enfrentarte a un maldito oso», susurró. Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Quién eres, chico?» Stormborn volvió la cabeza hacia él, ya tranquilo, y soltó un único resoplido, como diciendo que ni siquiera él lo sabía. 3 días después, Hank debió de haber hablado, porque la camioneta de Clara llegó traqueteando por el camino. Eli la recibió en la puerta, con los brazos cruzados. «He oído que has tenido compañía del tipo Grizzly», dijo ella, bajándose del vehículo. «Por aquí las noticias vuelan», murmuró él. «Ven a verlo por ti misma». Ella lo siguió hasta el establo, y durante un largo momento, la normalmente imperturbable doctora Clara Hensley se quedó allí de pie, en silencio. Stormborn llenaba el espacio. Ahora medía 1,73 m y pesaba fácilmente 540 kilogramos. Su pelaje se había oscurecido de nuevo y el plateado había adquirido un brillo tan metálico que casi reflejaba la luz. Su respiración era lenta y profunda, y cada exhalación era visible en el aire frío. «Esto no es posible», murmuró Clara. 3 meses. Eli esbozó una leve sonrisa. «Dejé de intentar llamarlo posible hace semanas». Ella lo rodeó con cuidado, pasando la palma de la mano por su enorme costado, midiendo su circunferencia y comprobando su pulso. Su ritmo cardíaco era constante, fuerte, limpio, potente, sin irregularidades. Cogió su kit, le extrajo sangre, le cortó un poco de crin y le tomó una muestra del hombro. Durante todo ese tiempo, Stormborn no se movió, ni siquiera se estremeció. Clara se echó hacia atrás, sacudiendo la cabeza. Ni siquiera se inmuta. «Los caballos salvajes dan coces cuando les extraigo sangre». Ellie dijo en voz baja. «Confía en las personas que no le hacen daño». Ella lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Te das cuenta, Turner, de que si alguna vez se asustara, nada podría detenerlo?» La respuesta de Eli fue tranquila pero segura. Eso es lo que decían también de los soldados. El silencio que siguió estaba cargado de comprensión. Una semana más tarde, Clara regresó con un grueso sobre en el pecho. Su expresión era indescifrable cuando lo dejó sobre la mesa de la cocina de Eli. «Tengo los resultados del laboratorio», dijo. «Quizá quieras sentarte». Ellie cruzó los brazos y esperó. Ella abrió la carpeta y hojeó la primera página con el pulgar. Llegaron los resultados de las pruebas genéticas. Linaje Shire puro, sin marcadores híbridos, sin signos de manipulación ni ADN externo. Él parpadeó. «Así que solo es un caballo». Ella apretó los labios. «No solo eso. Hay una anomalía en su genoma. Una mutación sin clasificar que acelera el crecimiento muscular y esquelético. No hay pruebas de ingeniería ni marcadores químicos. Es natural y espontáneo». Ellie frunció el ceño. «Entonces es un error». Clara dudó y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «No debería existir». Se quedaron allí, sin hablar, en silencio. Afuera, la luz se colaba por la puerta del establo. Stormborn estaba en el paddock, con la crin al viento, cada línea de su cuerpo esculpida con una perfección imposible. Ellie finalmente dijo, casi para sí mismo, «Quizás eso es lo que lo hace real». Clara lo miró y la tensión de sus hombros se suavizó. «Lo archivaré como una anomalía, pero Turner,
¿Sabes lo que pasa cuando la gente se entera de algo así? Entonces lo mantendremos entre nosotros, dijo simplemente. Ella lo estudió durante un largo momento y luego asintió. Es magnífico, Eli. Pero una belleza así atrae tanto la admiración como el peligro. Él terminó la frase por ella. Clara sonrió levemente. Exactamente. Él miró por la ventana el destello plateado que se movía a la luz del sol. Así ha sido para todos los seres vivos que merecen ser salvados. La tarde cayó dorada y lenta ese día. Los campos estaban húmedos por el deshielo, el aire cargado con el aroma de la savia de pino. Eli abrió la puerta del establo y Stormborn salió al exterior. Sin cabestro, sin riendas, solo con el silencioso entendimiento entre ellos. El caballo se movía por la pradera con una elegancia que parecía prestada del propio viento. La luz del sol se reflejaba en su pelaje, convirtiendo el negro plateado en metal líquido. Su crin fluía como fuego al revés. Cada movimiento era fuerza y gracia, como la naturaleza mostrando lo que podía hacer cuando olvidaba sus límites. Eli se apoyó en el poste de la valla, observando con el cuaderno en la mano. Las palabras le salían sin esfuerzo ahora. Simple orilla. No es un accidente. Es lo que ocurre cuando la misericordia se encuentra con lo salvaje. Lo dijo en voz alta. El sonido casi se perdió con el viento. No eres un accidente, Stormborn. Eres lo que ocurre cuando la misericordia se encuentra con la naturaleza salvaje. El caballo se giró, oyendo su voz, y comenzó a caminar hacia él. Cada paso dejaba una huella oscura y profunda en el suelo blando. Cuando llegó a la valla, bajó su enorme cabeza y la presionó suavemente contra el pecho de Eli. El hombre se rió con una risa sincera, esta vez rica y sin reservas. Apoyó una mano en ese cuello cálido y susurró. Muy bien, compañero, sigamos demostrándole que se equivoca. Stormborn resopló suavemente, con un sonido como un juramento llevado por el viento. La última luz del día atravesó las nubes, derramándose sobre el valle en oleadas doradas. El rancho, que antes era un lugar de dolor y fantasmas, ahora parecía volver a la vida. No porque hubiera sido domesticado, sino porque algo salvaje había decidido quedarse. Eli cerró su diario y lo dejó sobre la valla. A sus espaldas, el mundo brillaba con la promesa de la primavera. Delante, en el crepúsculo plateado, se alzaba el imposible carrete brillante que respiraba. Y, por primera vez en su vida, Eli Turner dejó de pedir explicaciones. Ya no las necesitaba. Algunos milagros no pedían permiso para existir. Simplemente existían. Mayo llegó brillante y limpio, un cielo tan azul que parecía fregado a fondo. Los últimos restos de nieve se aferraban obstinadamente a las altas crestas, mientras que los campos más bajos de Broken Mesa brillaban con el deshielo primaveral. Los ríos corrían altos y rápidos, como cintas plateadas que atravesaban la tierra oscura. Debería haber sido paz, un deshielo largamente esperado tras el largo invierno. Pero la paz nunca duraba mucho en Montana. Los problemas comenzaron al norte de la ciudad. Una extraña tormenta de nieve, tardía y violenta, se había abatido sobre la cordillera Bitterroot sin previo aviso, cubriendo de blanco los pastos del norte. Las cooperativas de Red Hollow se enteraron de que más de 20 cabezas habían quedado atrapadas pastando en los cañones cercanos a Lost Spur. Cuando la noticia llegó a la ciudad, los pasos estaban bloqueados y el viento ya había comenzado a ulular de nuevo. En la plaza frente a la tienda general, los habitantes de la ciudad discutían bajo el intenso sol. «Es un suicidio subir allí», gritó un hombre. «Nadie podrá llegar hasta ellos hasta que llegue la primavera», gritó otro. El sheriff Cole Merrick estaba junto a Hank Dawson, con la mandíbula apretada. Ni siquiera él tenía un plan, ni una máquina, ni un camión que pudiera atravesar una tormenta así. Entonces sonó el teléfono de la clínica. La voz de Clara Hensley temblaba al otro lado del auricular. Morirán si nadie llega hasta ellos antes del anochecer. Ellie se quedó en silencio durante un largo rato.
No necesitó buscar muy lejos para encontrar la respuesta. En el patio, Stormborn estaba de pie con su hombre azotado por el viento, con el aliento saliendo de sus fosas nasales como el humo de una forja. Parecía escuchar la llamada, para sentir la desesperación que había en ella. Ellie lo miró a los ojos. «Supongo que volveremos a la tormenta, compañero». Descolgó su vieja montura del gancho, comprobó las correas y colgó rollos de cuerda sobre la silla. Enrolló una tira de cuero gastado alrededor del cuello de Stormborn, no como protección contra la lluvia, sino como una promesa. Por encima de ellos, el cielo se oscureció, adquiriendo el color del acero deslustrado. El viento se levantó, trayendo consigo el olor de la nieve. La segunda tormenta había llegado. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, el aire ya estaba cargado de copos. Ellie se subió la bufanda hasta cubrirse la boca y se acomodó en la silla de montar. Stormborn se movió bajo él, firme como una roca. Cada paso era deliberado, poderoso. Desde el porche del salón, la gente observaba en silencio. Los mismos hombres que habían susurrado sobre el caballo del diablo ahora estaban de pie, con el sombrero en la mano y los ojos muy abiertos, con algo más parecido a la reverencia que al miedo. Un niño pequeño tiró de la manga de su padre. ¿Está loco? El anciano no apartó la mirada. No, hijo, tiene algo que salvar. Cabalgaron hacia la blancura. La carretera hacia el norte estaba medio cubierta por los ventisqueros. La tormenta se abatió con fuerza, borrando el mundo más allá de los 3 metros. La nieve azotaba la cara de Ellie como metralla. Se inclinó sobre el cuello de Stormborn, agarrándose a la espesa crin para mantener el equilibrio. El caballo avanzó a través de la ventisca, sin vacilar, como guiado por algo invisible. El viento aullaba por los cañones como los fantasmas de viejos soldados. El mundo era sonido y movimiento, nada más. En un cruce, el carro de cuerda que habían atado detrás de ellos se sacudió hacia un lado y una tabla se soltó del puente de madera. Ellie gritó, pero su voz se perdió en el vendaval. Tranquilo, chico, no vamos a perder esa cuerda. Stormborn apoyó sus patas delanteras, flexionando los músculos como el cuello de Cable, mientras tiraba del carro medio roto de vuelta a las tablas. El puente crujió, pero aguantó. Eli le dio una palmada en el hombro como a un niño. Sigue adelante. Continuaron durante horas, siguiendo los pocos restos del sendero que aún eran visibles. Al anochecer, el cielo se había teñido del color del humo. Cuando les llegaron los primeros gritos de los animales atrapados, débiles, entrecortados, desesperados, Eli supo que estaban cerca. Se deslizó de las botas de montar y se hundió hasta los tobillos en la nieve húmeda. El cañón se abría ante ellos con paredes escarpadas y blancas, por las que el viento se colaba como un ser vivo. Se llevó las manos a la boca. «¡Aguantad!», gritó. «¡Ya vamos!». La única respuesta fue un «Winnie», entrecortado desde lo profundo del desfiladero. Eli se volvió hacia Stormborn. «Muéstrame el camino, luego tú lideras». El semental bajó la cabeza y dio un paso adelante, tensando los músculos mientras se abría paso entre los montones de nieve. Su aliento formaba nubes, sus ojos fijos en el sonido que provenía de delante. Juntos descendieron al corazón de la tormenta. La vista que se les presentó le robó el aliento a Ellie. Medio enterrados en el suelo del cañón, había más de 20 caballos atrapados bajo la nieve y el hielo. Algunos aún luchaban débilmente, otros estaban demasiado quietos para saberlo. El viento aullaba a través del estrecho desfiladero, azotando tanto a hombres como a animales. Eli enrolló una cuerda alrededor del pecho de Stormborn y apretó el nudo con manos temblorosas. Luego avanzó con dificultad hacia la yegua atrapada más cercana, con la nieve hasta los muslos. «Tira, Storm, tira». El caballo empujó con toda la fuerza de su cuerpo, lanzándose hacia adelante. Sus cascos se aferraron al suelo helado, lanzando fragmentos de hielo. Por un momento, nada se movió.
Entonces, con un crujido, la nieve cedió. La yegua se deslizó libremente, cayendo en el barro, respirando con dificultad, pero viva. Eli se tambaleó hacia ella y cortó la cuerda. Buena chica, ya estás bien. Luego se volvió hacia Stormborn con la voz ronca. La siguiente. El ciclo se repitió. Cuerda, tirar, soltar. La tormenta empeoró. La nieve les golpeaba en oleadas, cegándolos y congelándolos. La barba de Eli se cubrió de hielo. Sus dedos sangraban a través de los guantes. Aún así, siguió trabajando. Aún así, Stormborn siguió tirando. Cuando las piernas de Eli se doblaron por un momento, Stormborn lo empujó con la cabeza y volvió al trabajo. Muy por encima, el tenue resplandor de los faros atravesaba la tormenta. Dos figuras aparecieron en la cresta, el sheriff Merrick y Hank Dawson. Se quedaron paralizados al ver lo que había debajo. Un hombre y un caballo, ambos fantasmales en la ventisca, arrastrando la vida desde la muerte. Merrick susurró con una voz apenas audible por el viento. Dios mío, eso no es un caballo, es una tormenta hecha carne. Durante más de una hora, observaron en silencio cómo la pareja luchaba contra lo imposible, hasta que, uno a uno, todos los caballos quedaron libres. La manada, aturdida y temblorosa, se agrupó detrás de Stormborn como niños detrás de un gigante. Cuando se cortó la última cuerda, Eli se hincó de rodillas. El viento seguía aullando, pero él ya no lo oía. Stormborn se balanceaba donde estaba, con espuma saliéndole por la boca. Intentó dar un paso adelante, pero tropezó y cayó en la nieve con un golpe seco que levantó una nube de polvo hacia el cielo. La voz de Storm Eli se quebró mientras se apresuraba a acercarse a él. Dejó caer la cuerda y acercó la cabeza del caballo a su regazo. El vapor se elevaba del cuerpo. El calor de la vida se desvanecía demasiado rápido. «No vas a morir», le susurró con voz ronca. «No después de todo lo que hemos pasado». «¿Me oyes?». El caballo no se movió. Su pecho subía y bajaba lentamente, de forma irregular. Pero allí estaba Eli, con la frente apoyada en la crin húmeda. «Quédate conmigo, chico. Lo has conseguido. Lo has conseguido, maldita sea». No sabía cuánto tiempo estuvo allí sentado, con el viento atravesando todas las capas de su ropa, pero no se movió hasta que sintió el pulso estable bajo sus manos. La tormenta pasó poco antes del amanecer. Cuando salió el sol, Lost Spur Canyon estaba en silencio, un mundo renovado en oro y blanco. Eli estaba sentado, encogido junto a Stormborn, envuelto en una manta endurecida por la escarcha. Tenía los dedos entumecidos y le dolía todo el cuerpo, pero el ritmo constante de la respiración del caballo lo mantenía anclado. Cuando la primera luz brotó por encima de la cresta, incidió sobre el pelaje del semental y lo convirtió en lava. Cada hebra de pelo brillaba como acero líquido. El vapor se elevaba de su cuerpo, donde el sol tocaba la escarcha. Era como ver la furia de la tormenta quemarse para revelar su corazón. Se oyeron pasos crujiendo en la nieve detrás de él. Hank y Merrick se acercaron a ambos hombres con los ojos hundidos, pero sonrientes. Merrick sostenía una taza de café que humeaba en el frío. «Pensé que te vendría bien», dijo en voz baja. «Creíamos que los habíamos perdido a los dos». Eli la aceptó con manos temblorosas. Su voz sonó áspera. «Hoy no». Hank miró más allá de él, hacia la manada, que se movía inquieta a pocos metros de distancia. Una yegua joven se separó del grupo y se acercó a Stormborn. Bajó la cabeza y la apoyó suavemente en su cuello, en un gesto de sumisión y respeto. Hank exhaló, con voz reverente. «Ya no es solo un caballo, Cole. Es algo más». Eli no dijo nada. Solo se inclinó hacia adelante y apoyó la palma de la mano en la frente de Stormborn. Debajo, el pulso latía fuerte y seguro de nuevo. No era frenético ni débil, sino constante, como el latido del corazón de la tierra misma. Durante un rato, nadie dijo nada. El viento amainó, trayendo consigo el débil aroma de los pinos y la nieve derretida. En algún lugar en lo alto,
un halcón gritó con un sonido agudo, limpio y vivo. Stormborn se movió y luego comenzó a levantarse lentamente, tembloroso, pero con determinación. Su enorme cuerpo tembló y luego se enderezó. La luz del sol se reflejó en su pelaje cuando levantó la cabeza hacia el cielo. Entonces, desde lo más profundo de su pecho, salió un sonido que nadie allí olvidaría jamás. Un largo grito resonante. No era desafío, ni rabia, sino algo más antiguo y puro, una llamada a la mañana. La manada respondió de la misma manera, sus voces resonando en el cañón, convirtiendo el silencio helado en una canción. Eli se quedó de pie, con la nieve derritiéndose bajo sus botas, y observó cómo la luz bailaba sobre el valle. Sonrió con los labios agrietados. «Te dije que no iba a morir», dijo en voz baja. Y, por primera vez, ni siquiera el sheriff Merrick lo dudó. El sol subió más alto, quemando los últimos restos de niebla. Bajo su resplandor, el hombre y el caballo estaban uno al lado del otro, supervivientes de dos tormentas, ambos cambiados por lo que habían salvado. La tormenta los había puesto a prueba, pero a raíz de ella, algo más grande había echado raíces. Una leyenda nacida de la misericordia, la fuerza y el corazón salvaje de la propia Montana. La ventisca había pasado, pero se estaba gestando otro tipo de tormenta. Una semana después de Lost Spur Canyon, las imágenes de la vieja videocámara de Hank llegaron a Internet. Temblorosas, granuladas, crudas, pero lo suficientemente impactantes como para dejar en vilo a toda la nación. En el vídeo, Stormborn se erguía contra el viento, arrastrando cuerdas cargadas de nieve y vida, mientras Eli se arrodillaba a su lado, medio enterrado, gritando en medio de la tormenta. La pantalla se sacudió con blancos y salvajes destellos, y luego se estabilizó lo suficiente como para capturar un momento imposible. El caballo sacando a 20 personas de la muerte. Alguien lo subió con el título «El caballo gigante de Montana». Por la mañana tenía 5,000 visitas. A la noche siguiente, 5 millones. Los titulares siguieron. Veterano y su caballo milagroso salvan a 20 personas en la tormenta de nieve de Bitterroot. ¿Es este el caballo más fuerte que existe?, preguntaban los periodistas que inundaban Red Hollow. Los camiones de las cadenas de televisión se aparcaban a lo largo de Main Street. Los cámaras, con la nieve derretida hasta las rodillas, retransmitían al mundo la noticia de una criatura mítica y musculosa, de un hombre curado por la misericordia. Eli observaba desde detrás de la puerta cerrada del rancho Broken Mesa, con el sombrero calado y sin responder a los golpes que recibía en la puerta. Stormborn permanecía tranquilo detrás de la valla, con el sol de la mañana reflejándose en su pelaje plateado. Para los desconocidos, parecía una estatua viviente, una maravilla demasiado perfecta para ser real. La gente lo miraba, susurraba, lo filmaba, pero Eli sabía que los milagros atraían a los cazadores. 3 días después, una fila de camiones negros entró en la ciudad. La insignia en sus puertas decía FWA, Autoridad Federal de Vida Silvestre. No venían por historias, venían con órdenes. Cuando el sheriff Cole lo llamó, Eli ya lo sabía. Vienen. La voz de Eli Hank sonó áspera por la radio. Todo el maldito convoy. Eli dejó la radio lentamente y con deliberación. Se volvió hacia el corral, donde Stormborn lo observaba como si lo entendiera. El viento se enredó en la crin del caballo, convirtiéndola en una llama blanca. Eli apretó la cincha de la silla de montar. Entonces, supongo que es hora de ver qué tipo de tormenta somos realmente. La mañana amaneció pálida y fría cuando los camiones del gobierno llegaron a Broken Mesa. 3 camionetas, una furgoneta para el transporte de animales y un SUV negro que transportaba a hombres con abrigos de campo y gafas de sol de espejo. El sheriff Cole Merrick lideraba el convoy, con el rostro demacrado y la placa reflejando la tenue luz. Eli y Stormborn
Esperaban en el patio. El semental permanecía inmóvil, con la cabeza alta, su pelaje plateado, brillando contra la madera oscura del granero. El equipo federal dudó cuando lo vio, incluso desde la distancia. El caballo irradiaba una calma que parecía menos obediencia y más conciencia. Uno de los funcionarios se adelantó con una carpeta en la mano. «Señor Turner», dijo formalmente, «estamos aquí para trasladar al espécimen para su observación federal». Ellie apretó la mandíbula. «No es un espécimen, es mi compañero». El agente levantó el papel. «Orden federal, señor. Posible clasificación de riesgo biológico». Antes de que Eli pudiera responder, una voz resonó desde detrás de la valla. «Si tocan a ese caballo, tendrán que pasar por encima de todos nosotros». Clara Hensley avanzó por el camino, con el abrigo desabrochado y la mirada feroz. Detrás de ella venían Hank, 2 ganaderos y media docena de habitantes de Red Hollow. Otros le seguían con rostros serios endurecidos por la lealtad. Hank se plantó delante del camión que iba en cabeza. «Ustedes vieron lo que hizo. Ese caballo salvó vidas cuando ningún hombre pudo hacerlo». Uno de los agentes se dispuso a hablar, pero la multitud se acercó, bloqueando el camino. Aparecieron carteles hechos a mano en manos temblorosas. «Protejan a Stormborn. La misericordia no es ilegal». El sheriff Cole se interpuso entre ellos, dividido entre su placa y su conciencia. «Las órdenes son órdenes», dijo en voz baja. «Pero demonios, esto no me parece bien». El agente se volvió hacia él. «Sheriff, necesitamos su cooperación». Cole no se movió. Su mano descansaba sobre el cinturón, no sobre su arma, sino sobre la cadena de su placa. «A veces», dijo lentamente, «la cooperación es una cuestión de ¿a quién crees que estás sirviendo?». El ambiente estaba tenso, el viento arreciaba. Incluso los caballos en los prados lejanos se habían quedado en silencio. Entonces, un miembro más joven del equipo federal, de apenas 30 años, habló en voz baja. «Señor, los animales están tranquilos, no son agresivos, no son una amenaza». Clara dio un paso adelante, sosteniendo una carpeta. «¿Quiere datos? Aquí tiene datos». La abrió por una página con los resultados del laboratorio. Limpio, sin enfermedades, sin mutaciones, signos vitales perfectos. Y al pasar otra página, apareció un informe psicológico del Departamento de Asuntos de Veteranos. Los síntomas de trastorno de estrés postraumático de Ellie Turner se habían reducido en un 80% desde que se había vinculado con Stormborn. No había necesitado medicación en meses. El agente dudó y miró a sus superiores. La multitud se acercó, con el aliento visible en el frío. Ellie no dijo nada. Se limitó a permanecer de pie con una mano en el cuello de Stormborn, tan tranquilo como el caballo a su lado. «Por fin», dijo el sheriff Cole, sin aliento. «Llevaremos esto a los tribunales», dijo con voz firme. «Hoy nadie va a disparar ni a confiscar nada». Los agentes se miraron entre sí y luego retrocedieron a regañadientes. 2 semanas más tarde, el juzgado del condado de Flathead se desbordó. El caso figuraba en la lista de causas como Estado de Montana contra Eli Turner por la custodia del animal Stormborn. La jueza presidenta, Marion Crowe, de 62 años, tenía una mirada penetrante y una autoridad que no necesitaba anunciarse. Los bancos estaban abarrotados, los lugareños llenaban los pasillos, los periodistas abarrotaban la parte trasera. Veteranos uniformados se sentaban hombro con escolares que sostenían carteles hechos a mano. Nadie había visto una audiencia como esa en años. Stormborn no estaba presente. No habría cabido en el juzgado, aunque se le hubiera permitido. Pero su imagen llenaba la pantalla de proyección, una imagen congelada de él. En la tormenta, la nieve se enroscaba alrededor de sus músculos principales, tensando las cuerdas. El aire de la sala cambió cuando apareció, como si el peso del silencio mismo hubiera entrado. La doctora Clara Hensley fue la primera en testificar. «Es un Shire puro», dijo con voz firme.
sin marcadores híbridos, sin manipulación genética. Físicamente extraordinario, sí, pero biológicamente sano. No hay razón para su expulsión. Luego vino Hank. Mantuvo el sombrero en las manos todo el tiempo. He visto asesinos en mi vida, dijo en voz baja. El sheriff también lo ha visto. Ese caballo no lo es. Él es la razón por la que 20 animales y un hombre están vivos hoy. Después de eso, reprodujeron el video. La sala quedó en silencio. No se oía nada, salvo el leve susurro de las mangas. En la pantalla, Stormborn arrastraba el último caballo libre, mientras la nieve explotaba a su alrededor como fuego blanco, y Eli gritaba palabras que se perdían en el viento. Cuando terminó el video, nadie habló. Incluso el juez Crow bajó la mirada por un momento, con los ojos brillando con algo que no se expresaba con palabras. A continuación, subió al estrado una psicóloga de la Administración de Veteranos. La recuperación mental del Sr. Turner, dijo, está directamente relacionada con la compañía de los animales. Quitarle el caballo sería clínicamente perjudicial. El abogado del gobierno se puso de pie. Su tono era cuidadosamente ensayado. La ley prohíbe la propiedad privada de animales no domésticos de clasificación no verificada. Extraordinario o no, el estatuto es claro. La jueza Crow se inclinó hacia adelante, golpeando la mesa con su bolígrafo. Dígame, abogado, dijo. ¿Ve algo no doméstico en Mercy? Una oleada de risas recorrió la sala. El abogado no supo qué responder. Durante las 2 horas siguientes, el debate se centró en la ciencia, la ética y la legalidad, hasta que finalmente sonó el martillo. La jueza desapareció en su despacho. La multitud esperó en un silencio incómodo, con el peso de la expectación presionando cada respiración. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, ella llevaba el veredicto en la mano. La ley, dijo la jueza Crow con voz firme pero resonante, fue creada para proteger la vida, no para castigar la misericordia. Hizo una pausa y recorrió la sala con la mirada. Este caballo se queda. Durante un instante, nadie se movió. Luego, los aplausos estallaron como un trueno. La gente se puso de pie. Algunos lloraban abiertamente. Hank aplaudió hasta que se le enrojecían las manos. Clara se secó los ojos. El sheriff Cole solo sonrió y negó con la cabeza. Eli se quedó paralizado por el alivio, que lo invadía en oleadas que no podía expresar con palabras. Después de la audiencia, el secretario le entregó un documento oficial sellado con el sello del Estado, animal de compañía terapéutico Stormby Born, registrado bajo la exención federal Brun 187A. Eli lo miró fijamente durante un largo rato antes de cogerlo con las manos. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por algo que parecía una gratitud demasiado grande para expresarla con palabras. La jueza Crow bajó del estrado y se acercó a él. Señor Turner, dijo en voz baja, he presidido más de 1000 casos. Ninguno me ha recordado tanto que vale la pena defender la humanidad. Eli asintió con la garganta apretada. Señora, dijo en voz baja, no es mío, solo me ha prestado un poco de su valor. Fuera del juzgado las escaleras estaban abarrotadas. El sheriff Cole esperaba con la mano extendida. Le estrechó la mano con firmeza. Supongo que la tormenta te ha traído algo que vale la pena conservar. La sonrisa de Eli fue leve, pero segura. No, sheriff, me ha devuelto a mí mismo. La prensa los rodeó. Las cámaras empezaron a disparar y los micrófonos se acercaron. Un periodista gritó, «Sir Turner, ¿cree que su caballo es un milagro?» Eli miró más allá de la multitud, hacia el cielo, ese infinito azul de Montana que se extendía sobre la cúpula del juzgado. Luego dijo simplemente, «No es un milagro. Es la prueba de que la misericordia aún funciona». Las palabras resonaron en la plaza, haciendo eco entre las paredes de piedra y las antenas parabólicas. Las cámaras dispararon. Una foto capturó el momento a la perfección. Eli sosteniendo el permiso, con la luz del sol reflejándose en el sello dorado. La sombra de un caballo se proyectaba detrás de él. Al atardecer, esa imagen estaba en todas partes.
Portadas, pancartas, pantallas. Un veterano, un caballo, un país recordaban cómo era la bondad. Y de vuelta en Broken Mesa, lejos del ruido y los titulares, el viento soplaba silenciosamente sobre los campos abiertos. Stormborn estaba junto a la valla, observando cómo el horizonte se desvanecía en el crepúsculo. Eli se apoyó en el poste junto a él, con el permiso doblado metido en la chaqueta. «Ahora el mundo tiene los ojos puestos en ti», murmuró. «Supongo que será mejor que estemos a la altura». El caballo se giró y apoyó ligeramente la frente contra el hombro de Eli. El sonido que emitió fue suave, un rugido bajo y familiar, como un trueno lejano en un día tranquilo. Eli sonrió al viento. «Sí», dijo. «La tormenta ha pasado. Que siga así». El sol se ocultó tras la cresta, pintando el valle de oro y plata, los colores de las cosas que habían sobrevivido. Y, por primera vez, Mercy tenía un nombre. Había pasado un año completo desde el veredicto que lo cambió todo. La primavera había vuelto a Broken Mesa, con un suave verde lleno de vida. Las altas crestas aún conservaban un rastro de blanco, pero el valle que se extendía a sus pies latía con nueva vida. La nieve derretida fluía en cintas plateadas y los prados brillaban bajo el sol de la mañana. El rancho de Eli Turner se erigía tranquilo y reconstruido. El granero era el doble de grande que antes, ahora de madera desgastada, brillando con un tono dorado miel a la luz. Un pequeño cartel colgaba de la verja. «Rancho privado, hogar de Stormborn. Por favor, respeten la paz». La gente lo hacía. Red Hollow había aprendido a dejar que la historia respirara. Las cámaras habían desaparecido hacía tiempo. Los periodistas se habían trasladado a Nuevos Milagros, y solo el viento recordaba aún el día en que un caballo sacó la vida de una tormenta. Cada mañana, Eli preparaba café en el porche mientras Stormborn se quedaba a unos metros de distancia, oliendo el aroma del humo y los granos, como si también hubiera aprendido a amarlo. El diario seguía sobre la mesa junto a la taza, el mismo que una vez contenía medidas, pesos y frecuencias cardíacas. Ahora sus páginas se leían de manera diferente. Clima tranquilo, corazón tranquilo. La gente de Red Hollow ya no susurraba su nombre como si fuera una leyenda. Simplemente le saludaban con la mano cuando llegaba al pueblo. A veces, los niños le enviaban cartas escritas con lápices de colores. «Saluda a Stormborn». Eli se reía entre dientes mientras las leía en voz alta junto a la estufa. «Supongo que eres una celebridad», decía. Stormborn resoplaba en respuesta y Eli se reía. El tipo de risa que no resuena, solo calienta. No más tormentas, no más ruido, solo la luz del sol, la hierba y el tranquilo ritmo de la respiración. Una brillante mañana de abril, un jeep cubierto de polvo apareció en el camino de tierra, zumbando suavemente mientras subía hacia el rancho. Se detuvo en la puerta, donde el letrero se balanceaba suavemente con el viento. Una joven salió del vehículo, con el pelo alborotado por el viento y un cuaderno bajo el brazo. Lydia Grant, periodista del Frontier Journal. Había escrito con antelación, educada pero insistente, solicitando una entrevista un año después de la tormenta. Eli casi había dicho que no, pero algo en la carta que le había escrito le hizo pensar que tal vez ella no estaba allí para buscar titulares. La recibió en el porche, con 2 tazas humeantes ya preparadas. Lydia sonrió al coger la suya. «¿Qué te llevó a traerlo a casa aquella noche?», preguntó. Eli miró hacia el campo donde Stormborn pastaba a la luz de la mañana. «No me parecía bien», dijo en voz baja. «Dejar morir solo a un luchador». Ella lo anotó, con mirada tierna. «¿Alguna vez te has arrepentido?». Eli se rió entre dientes. «Todos los días pienso que debería haberlo hecho antes». Lydia miró hacia el prado, donde el gran caballo plateado levantaba la cabeza, ondulando como un río de luz. «No parece salvaje en absoluto», dijo ella. Eli negó con la cabeza. «Tampoco está domesticado.
Simplemente nos encontramos en un punto intermedio. Cuando Lydia se levantó para marcharse, Stormborn se acercó a la valla y la observó con curiosidad. Ella se rió y le tendió la mano. El semental bajó su enorme cabeza y olisqueó su manga antes de soltar un suave resoplido que le echó el pelo hacia atrás. «Es realmente hermoso», susurró ella. Ellie sonrió. «El chico del mar sigue cambiando vidas, incluso cuando estás callado». Ella se alejó por el camino de tierra, y el jeep levantó una estela de polvo dorado que permaneció en el aire mucho tiempo después de que ella se hubiera ido. 2 semanas más tarde, el Frontier Journal publicó su artículo, El vaquero que cabalgó la tormenta. No estaba escrito como una historia milagrosa. Se leía como un himno a la compasión, la resistencia y las extrañas formas en que la curación nos encuentra cuando menos la merecemos. No venció a la tormenta, escribió Lydia. Se convirtió en parte de ella y encontró la paz en su interior. El artículo se difundió mucho más allá de Montana. Los grupos de veteranos lo compartieron. Los profesores lo imprimieron. Las iglesias lo leyeron en voz alta los domingos por la mañana. Llegaron cartas a la oficina del periódico de un Marine de Texas. Esa historia me hizo volver a escribir. De una enfermera de campo de Arizona. Si ese caballo pudo sobrevivir al frío, quizá yo pueda sobrevivir a los recuerdos. La doctora Clara Hensley lo leyó en su clínica y lloró en silencio sobre su escritorio. Hank lo imprimió y lo colgó sobre la forja de su herrería. El sheriff Cole dejó una copia doblada sobre su escritorio, murmurando para nadie en particular. Supongo que todos necesitábamos esa tormenta. Eli no lo leyó de inmediato. No tenía por qué hacerlo. La gente le contó cada palabra, pero una noche, la curiosidad pudo más que él. Abrió el papel, leyó en silencio y se detuvo en la última línea. Algunas tormentas destruyen, otras te llevan a casa. Cerró el papel lentamente, con los ojos brillantes por el aguijón de la verdad. Luego salió al exterior, donde Stormborn esperaba bajo el resplandor del sol poniente. «Vamos, compañero», dijo en voz baja. «Veamos cómo está el mundo después de todo ese ruido». El amanecer se extendió limpio y dorado sobre Broken Mesa. La niebla se aferraba a la hierba y el aire olía a tierra y renovación. El agua goteaba desde las colinas, reuniéndose en estrechos arroyos que brillaban como el cristal. Stormborn estaba solo en el pastizal. Su pelaje reflejaba la primera luz plateada que se convertía en fuego y luego volvía a ser plata. Desde el horizonte llegaba el débil estruendo de cascos. Ellie, de pie en el porche con su café, se protegió los ojos con la mano. Una manada apareció a través de la niebla. Caballos salvajes, delgados y oscuros, con las crines pesadas por el rocío. Se movían como el viento, dando forma a sus siluetas que brillaban en la bruma matinal. Poco a poco se acercaron a la valla, deteniéndose justo antes de la línea fronteriza. El aire entre ellos y Stormborn brillaba en silencio, expectante. Stormborn